Los servidores públicos hacen realidad el ejercicio de la función pública. Tienen los servidores públicos una relación laboral con el Estado, con las instituciones del Estado. Y para esa relación laboral se determina un empleo público. Empleo público que como concepto tiene unas clasificaciones, una taxonomía. Por eso podemos hablar de la existencia del empleo de carrera administrativa, empleos de elección popular, empleos de libre nombramiento y remoción, empleos temporales, los empleos de los trabajadores oficiales y empleos de periodo fijo. A través del empleo público se logra vincular a los servidores públicos. Quiero entonces referirme en esta oportunidad de manera precisa al empleo de periodo fijo. Recordando, por supuesto, que dentro de esas categorías de empleo público, la regla general es el empleo de carrera administrativa, que es un empleo cuya provisión está supeditada al principio del mérito a través de un concurso público. El empleo de libre nombramiento y remoción, empleo que tiene discrecionalidad para el nominador en la escogencia de la persona que va a desempeñar el empleo, empleos temporales que se crean en las plantas de cargo de las entidades para desarrollar proyectos específicos y durante un tiempo en particular, empleos de elección popular que promueven esa democracia participativa y representativa de ese Estado social y democrático de derecho, que es el Estado colombiano. Y los empleos de los trabajadores oficiales, cuyo régimen es un régimen particular de derecho común, en donde la vinculación es a través del contrato laboral. Muy bien, pero tenemos también los empleos denominados de periodo fijo. Hay que decir que el empleo de periodo fijo es aquel empleo en donde la Constitución política y la ley ha determinado el tiempo de permanencia en que deberá ejercer la persona designada en ese empleo. Es decir, que hay una temporalidad. De ahí su nombre de empleo de periodo fijo. Es decir, la ley y la Constitución política establecen con precisión un periodo, un tiempo, en donde una vez hecha la designación, el nombramiento, se deberá cumplir con ese periodo de tiempo. De tal forma que al transcurso de ese tiempo, al haber fenecido ese tiempo, de manera automática hay una desvinculación de ese empleado, de ese servidor público que está en un empleo de periodo fijo. Hay que resaltar también aquí que el empleo de periodo fijo representa un punto intermedio entre el empleo de libre nombramiento y remoción y el empleo de carrera administrativa. Digamos que uno lo podría ubicar en un punto intermedio, porque muchas veces hay cierta discrecionalidad para el nombramiento, ¿sí? Y ese nombramiento se da con el periodo determinado en la ley y en la Constitución política, y también en muchos procedimientos se utiliza el criterio del mérito para acceder a ese empleo durante un tiempo determinado. Pero ni es un empleo de libre nombramiento y remoción, ni es
un empleo de carrera administrativa, a pesar de que en ciertas ocasiones se pueda vincular un proceso meritocrático para ciertos empleos de periodo fijo. Mencionemos algunos ejemplos. El empleo de comisionado de la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Cómo se suple ese empleo? A través de un concurso público de mérito que convoca el Gobierno Nacional y es la Universidad Nacional o la Escuela Superior de Administración Pública la encargada de realizar ese concurso público. Tiene unas etapas, entonces le apuesta desde luego al mérito, pero ese es un empleo de periodo fijo, cuyo tiempo de permanencia para la persona que acceda a ese empleo es de 4 años. Entonces tiene un criterio, o sigue el criterio del mérito, pero es un empleo de periodo fijo. Es empleo de periodo fijo porque es la ley o la constitución política la encargada de determinar que tiene esa connotación de periodo fijo. Y aquí hay que distinguir que el periodo puede ser institucional o personal. En el caso del ejemplo de los miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el periodo es institucional, porque así lo hace saber el artículo 9 de la Ley 909 de 2004, que los miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil tendrán un periodo institucional de 4 años. Entonces, la persona tendrá que desempeñar sus funciones durante ese tiempo, 4 años, y una vez terminado el tiempo, ese periodo institucional, deberá abandonar ese cargo, porque automáticamente hay una desvinculación, desinvestidura del puesto, de manera automática. Periodo institucional de 4 años. ¿Qué significa que el periodo sea institucional? Si por X o Y circunstancia la persona que ganó ese concurso, en el caso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, abandona y hay una lista de elegibles y la persona se va, por ejemplo, para otro cargo, pues va a entrar el que está en segundo en esa lista de elegibles que tiene un término de 4 años. Pero como el periodo es institucional, si lleva 2 años la persona ocupando el cargo, la nueva persona que ingresa a ocupar el cargo estará tan solo por 2 años más, hasta suplir ese tiempo establecido, esa temporalidad establecida en ese empleo de periodo, porque es un empleo de un tiempo institucional, empleo de periodo fijo. Muy bien, pero he dicho también que el empleo de periodo fijo también puede tener un periodo personal o individual. Y hay diferentes formas de vinculación. Algunos utilizan el criterio del mérito, ¿sí? Pero pueden darse otras formas de vinculación. Por ejemplo, el empleo de magistrado de la Corte Constitucional. Es un empleo de periodo fijo, pero no institucional, sino personal, individual, según los términos del artículo 239 de rango constitucional. El periodo de los magistrados de la Corte Constitucional es de 8 años. ¿Quién elige a los magistrados de la Corte Constitucional? El Honorable Senado de la República. De ternas que envía el presidente, de ternas que envía el Consejo de Estado y de ternas que envía la Corte Suprema de Justicia. Y dependiendo, se van turnando esas ternas para la elección de los candidatos. Pero de la terna elige el Senado de la República, un periodo personal de 8 años. ¿Qué significa?
que al cabo de los 8 años la persona cumple su periodo individual y deberá desvincularse de ese cargo y se procederá a elegir a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si un magistrado renuncia? El caso del exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal Pulido, que renunció al cabo de 3 años de haber sido elegido magistrado para ejercer la docencia en una universidad en los Estados Unidos. ¿Qué sucede ahí? La persona que entra, el nuevo magistrado, tendrá, obviamente, un periodo individual, personal de 8 años. Si fuese un periodo institucional, entonces ese magistrado que reemplazó al magistrado Carlos Bernal tendría que completar el periodo de 5 años para completar los 8 años, porque el magistrado Carlos Bernal ya llevaba 3 años. Pero como el periodo es personal, la elección entonces genera que la persona elegida deba estar en ese cargo 8 años. Y esa es la principal diferencia entre el periodo fijo cuando es individual y cuando es institucional. Pasó igual con el exrector de la Universidad Externado que renunció a la Corte Constitucional para desempeñar el cargo de rector, el doctor Juan Carlos Senado. Es importante aquí resaltar entonces que ese periodo es un periodo institucional, es un periodo personal, individual, el del cargo de magistrado de la Corte Constitucional. Y tener claro que dentro de los empleos de periodo hay periodo institucional y hay periodo personal o individual. ¿Quién nos determina el periodo? La ley y la Constitución política. ¿Quién nos determina la manera como se debe hacer la elección? La ley, la Constitución política, el reglamento. Y varía esas elecciones. En algunos momentos se utiliza el criterio del mérito, en otros otro tipo de procedimiento, pero desde luego que deben haber unos principios de objetividad, de idoneidad, de mérito en la elección de los diferentes cargos del Estado. Pero entonces, ahí tenemos el ejemplo del periodo fijo desde el punto de vista individual, personal y desde el punto de vista institucional. Pero mencionemos otros ejemplos. Dentro de las corporaciones públicas, consejos, asambleas y el mismo Congreso de la República tienen unas atribuciones para la elección de ciertos dignatarios, que son empleos de periodo fijo, con un tiempo establecido. Dentro de las entidades territoriales, municipios y distritos, el Consejo, los miembros del Consejo, los concejales, son elegidos a través de la democracia, pues son empleos de elección popular. Y en virtud de esa democracia representativa, ellos como corporación eligen, por ejemplo, a los personeros municipales o distritales y a los contralores. Pues resulta que el cargo de personero municipal o distrital y el cargo de contralor municipal y el contralor departamental son empleos de periodo fijo, institucionales, que son de 4 años. Es decir, tienen un tiempo establecido en la ley en el cual van a desempeñar sus funciones y una vez termina ese tiempo, deberán retirarse. De manera automática se presenta el retiro, la desvinculación. Y en el caso de los personeros, ellos son elegidos a través de un concurso público y hay una lista en donde hay unas etapas y el Consejo Municipal tiene dentro del concurso un margen de 10% para la entrevista.
Y entonces ellos terminan eligiendo a través de concurso público con unas etapas, una lista, y en el orden de mérito escogen al primero de la lista para un periodo de 4 años. De manera que si alguien sale de personero y lleva 2 años, entra el segundo en la lista y como es institucional, terminará los 2 años que hacen falta para cumplir ese periodo, ese tiempo, ese empleo de periodo fijo. Por eso hablamos de esa temporalidad en el empleo de periodo fijo. Y resalto que es la ley y la constitución política la encargada de definir la manera como se eligen estas personas. El Contralor también tiene un proceso que involucra mérito, una etapa, unas evaluaciones por parte del Consejo o por parte de las asambleas si se trata del Contralor departamental, y el periodo es institucional. Y ahí se convoca y se saca una terna, y de esa terna hay libertad, hay discrecionalidad de parte del Consejo o de la Asamblea para elegir cualquiera de la terna. Independientemente si alguien está de primero, pueden elegir el primero, el segundo o el tercero, el que ellos consideren. Pero es una forma de elección que determina la ley, la Constitución, para el empleo de periodo fijo. Y una vez hecha esa elección, deberá permanecer 4 años. Que ese es un cargo, el tema del Contralor municipal, distrital o departamental es de periodo fijo. Y es un periodo institucional. El cargo de Fiscal General de la Nación, que lo terna el presidente, lo elige la Corte Suprema de Justicia. Ese cargo es un periodo fijo, tiene un periodo fijo de 4 años y es, según los últimos pronunciamientos, de carácter individual, ese tipo de periodo. Entonces lo que quiero resaltar es que el empleo de periodo fijo podríamos evidenciarlo en un punto intermedio entre el empleo de libre nombramiento y remoción y el empleo de carrera administrativa. Y si bien puede utilizarse el concurso público, como es el caso de la personería, no genera derechos de carrera, porque está la persona con una estabilidad relativa hasta el tiempo que dure el periodo establecido en la ley y la constitución política para desempeñar ese cargo. Y se asemeja también al periodo, al empleo de libre nombramiento y remoción, porque en ciertos casos, como por ejemplo en la elección de los gerentes de las empresas sociales del Estado, el alcalde o el gobernador dentro de su entidad territorial adelanta un proceso y designa a los gerentes de las empresas sociales del Estado, es decir, aquellas que prestan ese servicio de salud, y ese periodo que se utiliza ahí es un periodo de 4 años en los cuales deberá desarrollar esas actividades el gerente, y es un periodo institucional. Por lo tanto, si bien hay cierto grado de discrecionalidad cumpliendo unos procedimientos, no lo puede remover en cualquier momento, porque es elegido para los 4 años, porque es una tipología de empleo público que involucra unas mixturas en la elección. Y es la ley, la constitución política y el reglamento el encargado de determinar cuál es el procedimiento para proveer este tipo de empleos, y siempre determinando el tiempo en el cual debe permanecer en el ejercicio del cargo. Por lo tanto, hay una estabilidad relativa. Uno encontraría que para poder desvincularlo, pues tendrían que aparecer algún tipo de sanciones de tipo administrativa o de tipo jurisdiccional que conlleven a la desvinculación, pero tiene una estabilidad relativa durante el tiempo en el cual desempeñe esas funciones según lo establecido en la Constitución política y en la ley. Entonces, así he querido en esta ocasión resaltar algunas características importantes del empleo de periodo fijo, que hace parte de esa taxonomía, de esa clasificación del empleo público, en donde la regla general es el empleo de carrera administrativa, 100% a través del mérito. Pero la estructura del Estado, los servidores públicos,
Aparte del empleo de carrera administrativa, tienen otros tipos de empleos que deben ser la excepción y que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico en lo que se conoce como función pública, ese conjunto de normas, principios y valores jurídicos que regulan las relaciones laborales del Estado y los servidores públicos, en donde se encuentra el empleo de periodo fijo. Bases teóricas, normativas, que considero importante conocer a las personas interesadas en el derecho administrativo laboral, es decir, en la función pública. Muchas gracias por escucharme.